Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo... FM Radar y Radar TV Canal 71 de WIS. La opinión Radar News. Bueno, gracias, son las 7 de la mañana con 28 minutos, 7:28. Gracias por seguir con nosotros en Radar News en esta primera emisión. Le doy la bienvenida al doctor Sergio Rivera Magos. Es analista, es experto en la materia, es, ya le decía yo, parte solamente de su currículum y que pues obviamente nos hace favor de sumarse justamente al análisis que se tiene que hacer en este espacio informativo. Doctor Sergio Rivera, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Aurelio, un gusto estar con ustedes. Como siempre, muchas gracias también por esta participación especial. Y hay dos temas que yo quisiera platicar con usted el día de hoy que me parece están en el tintero, están en la mesa, uno local y uno nacional. Comienzo con uno local que me parece también importante y que tiene que ver con este pacto que se firmó recientemente el pasado domingo, este pacto de civilidad y responsabilidad ciudadana que firmaron 8 de los 10 candidatos a la gubernatura del estado de Querétaro. La pregunta que nos hacemos muchos, doctor Sergio Rivera Magos, es: ¿estos pactos sirven, ayudan, tienen sentido? ¿No son ociosos de repente pensar en una propuesta de esta naturaleza cuando ya se había signado un acuerdo con las mismas características, por lo menos ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro? Doctor, ¿qué debemos pensar los ciudadanos? No, mira, la primera idea es que no es una iniciativa ociosa en la medida de que la civilidad es parte central de la democracia. Y aunque ya había habido otras iniciativas y otros documentos firmados, recordemos que ahora la iniciativa parte de la sociedad civil, del observatorio ciudadano, que llama a los candidatos a conducirse correctamente, cuidando las medidas sanitarias para la campaña y evitando toda esta clase de denostaciones, ataques y escándalos que son lo cotidiano de la política hoy en México. Tenemos que huir de la política tóxica para tener una versión de una política más cooperativa, más ciudadana, más respetuosa de las normas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido este tipo de pactos están lejos de ser ociosos y son muy útiles para la vida pública y para la interacción entre ciudadanos políticos. O sea que necesitamos candidatos, candidatas bien peinaditos, candidatos, candidatas que sean muy bien portados y que se comprometan obviamente con esta digamos exigencia de etiqueta o de respeto o también de prudencia y de trabajo consecuente con lo que obviamente tienen que proponer, doctor. Sí, mira, qué bueno que haces ese comentario, porque yo creo que tenemos que tener otra lectura de lo que entendemos por civilidad. Uh-huh. Se está entendiendo por civilidad precisamente esto, la amabilidad, la corrección, el buen trato, pero la civilidad en el contexto de la ciencia política, del diseño democrático de los estados y de las sociedades va mucho más allá. Sí. Yo en este sentido le quiero recomendar a la audiencia un libro de Teresa Beham, una politóloga muy importante en los Estados Unidos, que habla precisamente de la importancia de la civilidad. Pero la civilidad entendida en un sentido de tolerancia, de tolerar la opinión divergente, la diversidad de opiniones, y de no responder con ataques y descalificaciones a aquel que no comparte mi visión de cómo se debe de gobernar, mi visión de proyecto, mi visión de transformación. ¿Qué es lo que es en lo que estamos fracasando? Esta misma semana vimos pues que hubo un candidato que, como no obtuvo la candidatura deseada, pues está llamando incluso a la persecución de los consejeros del INE y está llamando básicamente a actos disruptivos políticos que alteran por completo el orden social y la vida pacífica. Entonces, claro, la civilidad no la debemos de reducir simplemente a la amabilidad, sino es un elemento central de la democracia y
la vida pacífica en las sociedades, ¿no? Así es, así que tendría que haber esta prudencia, decían los griegos en el siglo IV antes de Cristo, en lo que tiene que ver con el trabajo político que se tiene que realizar, en este afán de respetar los valores, principios, acuerdos incluso, que deben servir para mantener un orden establecido. Le pregunto, y sobre esta situación, hay una convocatoria de parte de Coparmex que va más o menos en el mismo sentido. Aquí habrá dos debates entre los candidatos a la gubernatura del Estado. Coparmex pretende organizar un tercer debate para conocer los planteamientos y los posicionamientos de cada uno de los aspirantes, pero de repente, y pregunto, doctor, y gracias además al doctor Sergio Rivera Magos, para los ciudadanos de repente esto significa poca cosa, ¿no? Significa algo que no es tan relevante o tan importante, doctor. Sí, desafortunadamente en México los debates no tienen una incidencia en el resultado electoral. Digamos que no impactan ni siquiera en cómo se valoran a los candidatos, ¿no? Sí. Sabemos que en los debates, pues los que ya son de alguna manera voto duro o apoyan o están convencidos por un candidato, les importa poco su desempeño, sus respuestas y sus análisis en los debates. Sí, sí. Pero vuelvo a lo mismo, es necesario que no solo atendamos a aquellas reglas contenidas en la reglamentación para las campañas electorales que contemplan debates, sino que la sociedad organizada vía Coparmex o otras organizaciones también sea un actor en las campañas electorales. En este sentido veo muy positivo también que ellos convoquen a un debate, aunque al final del camino no tenga tanta incidencia en el resultado electoral, sí, pero sí permite campañas más dinámicas, campañas en donde la ciudadanía juega un rol y no solamente somos espectadores de determinadas dinámicas preestablecidas ya dentro de la ley. Entonces, en ese sentido, me parece que debiera haber incluso mucho más debates al estilo norteamericano, al estilo estadounidense, ¿no? Sí, claro. Donde se tocan diferentes temas en diferentes espacios. Allá las universidades convocan, otras organizaciones también convocan. En ese sentido me parece que la iniciativa es muy positiva. Es positiva y obviamente enriquece, debería servir para enriquecer, corrijo, ¿verdad? Debería servir para enriquecer la cultura política, la información, los contenidos, las propuestas, las obviamente visiones que puedan tener cada uno de los aspirantes y entonces tomar y generar un voto razonado, un voto consciente, un voto crítico, que yo pensaba justamente cuando hablaba usted de la civilidad y la crítica, que pues obviamente deben servir para enriquecer la cultura política de los ciudadanos. Y bueno, el segundo tema que es nacional y que ya lo dejó ver usted de alguna manera y que obviamente llama la atención es el asunto del señor Félix Salgado Macedonio, que es aspirante a la candidatura al gobierno de Guerrero, pero el día de ayer lanzando amenazas y señalamientos en contra del Instituto Nacional Electoral, que entiendo yo pues es el árbitro de la contienda del proceso electoral. ¿Se va a descomponer o qué va a pasar? Yo escuchaba algunos y leí algunos comentarios, doctor Sergio Rivera Magos, en que, bueno, de repente hágase justicia, pero en las vacas de mis compadres, o la justicia solamente es justicia cuando me favorece en un momento determinado, ¿no? ¿Qué debemos pensar o imaginar en esa postura que se pudiera generalizar después del próximo 6 de junio, por lo menos a nivel nacional, cuando a los candidatos no les favorezca el voto en algunos estados, en algunos lugares, en algunos municipios, doctor? Pues esto es lamentable porque, como bien dices, Aurelio, anuncia cuál va a ser la reacción, el reflejo de aquellos que pierdan, de aquellos que no están conformes con un resultado. Pues lo que vendrá será la descalificación ad libitum, la descalificación al árbitro, sí, el lenguaje de odio y la franca agresión y la franca rebeldía frente a reglas que han sido previamente acordadas y que cuando los candidatos pretenden insertarse en esta fórmula democrática de elección, pues deberían de aceptar. Sin embargo, estamos ante un personaje que ha construido su carrera política precisamente en sentido contrario, sí, violentando la ley, violentando la civilidad, siendo un verdadero agresor de ciudadanos, de instituciones, de normas. Yo creo que no debemos de permitir esto, ni desde la sociedad civil, ni desde los medios de comunicación, porque si esto tiene éxito en alguna manera, pues entonces creo que todo estará perdido. Claro. Esperaremos que la elección se dé en estos
términos de descalificación y de lucha que parece verbal, pero el lenguaje tiene mucha importancia porque tiene el potencial de pasar simplemente del insulto expresado verbalmente a acciones físicas concretas que pongan en peligro a ciudadanos porque han sido legitimadas por acción o omisión por parte de actores políticos que están intentando normalizar el ataque a las instituciones y que francamente están en la labor de derribar a instituciones importantísimas como lo es el INE. Sí, claro, sí, claro. Ahora, Félix Salgado tiene el respaldo del presidente de la República. Ayer mismo lo volvió a señalar y insistiendo junto la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, también ha señalado que el INE no debe tener una participación partidista o político electoral y de repente pues se echa a la basura este esfuerzo y usted lo refería y creo que con toda puntualidad el tema de la participación ciudadana porque el Instituto Nacional Electoral nos guste o no nos guste en este proceso social que vivimos en nuestro país es un órgano ciudadano básicamente y que dejó de ser aquel Instituto Federal Electoral que era controlado, manejado justamente por el gobierno de la República cuando a Bartlett se le cayó el sistema en aquellos ayeres de nuestro país, doctor, finalmente. Sí, yo creo que el INE es una de las expresiones más claras de los logros ciudadanos para construir una democracia no sesgada, no controlada por el poder político o por el ejecutivo. El INE es uno de los grandes ejemplos de cómo México sí evolucionó de los años 80 a la fecha, construyendo instituciones que garantizaban las reglas de la vida pública y la confianza en los resultados electorales. Sí. Si perdemos esto, perdemos la democracia misma. Parece ser exagerado, pero el INE es la pieza clave, es el eje, es aquel engranaje que sostiene toda una construcción democrática. Así es. Si estamos dispuestos a aceptar lo que se está proponiendo desde el poder político, desde el Ejecutivo, pues entonces estaremos dispuestos a que el país se nos vaya de las manos y que entremos en una era oscura en donde no hay certidumbre de nada, ni siquiera de aquellos resultados electorales que deberían estar garantizados por un árbitro fuerte, por un árbitro confiable y por un árbitro respaldado por la sociedad civil y por aquellos que deciden participar en esta fórmula de elección democrática, que es lo que construye a las instituciones en Occidente, ¿no? Sobre todo, y decía usted bien, democrática y civilizada que necesitamos y que merecemos hoy por hoy los mexicanos. Doctor Sergio Rivera Magos, le agradezco mucho su participación en este espacio, su opinión en este espacio, aquí en Radar News, en esta primera emisión. Estaremos en contacto si no tiene inconveniente y lo estaremos molestando para que nos haga favor también de ver este análisis, sin duda alguna, como una aportación importante para el desarrollo pues de la información y el desarrollo de lo que hoy por hoy exigen también nuestras audiencias aquí en la 107.5 de la frecuencia modulada. Gracias, doctor. Gracias, Aurelio. Un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Como siempre, muy amable. Gracias. Es el doctor Sergio Rivera Magos, analista político, experto en esta materia y profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Querétaro, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, del Cuerpo Académico Política y Sociedad y del Grupo de Estudios sobre Políticas y Prácticas, Competencias Mediáticas de la Universidad Autónoma de Lisboa, profesor de la licenciatura en Comunicación y Periodismo, la maestría en Comunicación y Cultura Digital, la maestría en Gestión e Innovación Pública y la especialidad en Comunicación Política de la Universidad Autónoma de Querétaro. Son las 7:41 de la mañana, su opinión siempre la más importante. Hacemos una pausa, voy a platicar con Gabriel Bastarrachea, director de Protección Civil del Estado de Querétaro. Calor, en serio, imagínense nada más allá en la península de Yucatán, esta semana se esperan temperaturas de hasta 50 grados Celsius o centígrados en esta zona de nuestro país, allá en el sureste mexicano. Las 7:42, la pausa, regresamos enseguida con más. Comunica